Bueno, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Nicole Borambón, soy la coordinadora de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales, una entidad regional creada por Transparencia Electoral para tratar la temática electoral subnacional en América Latina. Entre nuestras distintas actividades tenemos una revista digital de publicación bimensual. Estamos trabajando con los miembros de la entidad de nuestra primera publicación, que tratará sobre tecnología aplicado al proceso electoral. Tenemos un podcast con episodios mensuales, entrevistas a especialistas en la temática y, bueno, estos encuentros virtuales. El día de hoy estaremos hablando sobre la participación política y electoral de las personas con discapacidad en América Latina. Nos acompañan Joelson Díaz, miembro de la CAOeste, y Marcela Centurión Yedro, también miembro de la CAOeste, y en breve también se unirá la ministra María del Carmen Carreón Castro. A todos los participantes que tengan preguntas pueden ir enviándolas al chat y al finalizar concederemos unos minutos para responderlas. Bueno, Joelson Díaz es, además de miembro de la CAOeste, es abogado, maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, presidente de la Comisión Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad del Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil y miembro fundador de la Academia Brasileña de Derechos Electorales. Fue secretario del Consejo de Colegios de Abogados del Mercosur, es ex miembro del Comité Nacional de Relaciones Internacionales del Consejo Federal de la Orden de Abogados del Brasil, del cual fue secretario en la gestión 2007-2010. También representó al Consejo Federal de la Orden de Abogados del Brasil en el Comité Nacional de Educación de Derechos Humanos, en el Comité Nacional por la Prevención y Lucha contra la Tortura y en el Consejo Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos estos órganos están vinculados a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Además fue procurador del Tesoro Nacional y servidor público del Tribunal Superior Electoral de Brasil y de la Cámara Legislativa del Distrito Federal. Marcela Centurión Yedro es miembro de la Junta Promotora de la CAOeste, es abogada por la Universidad Católica de Salta, secretaria del Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco y secretaria del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales de la República Argentina. Es diplomada en Derecho Electoral en la Universidad Austral, ha participado de diversos seminarios y jornadas de derechos electorales en Argentina y en el extranjero y fue expositora en muchos de ellos. Además, participó como observadora en elecciones provinciales e internacionales. Le damos el uso de la palabra a Joelson Díaz. Adelante. Muchas gracias, Nicole. Bueno, para mayor accesibilidad, sobre todo de los no videntes, empiezo por hacer mi autodescripción. Piel clara, cabello negro, uso anteojos, tengo barba, una camisa blanca con rayas verticales azules y blazer azul oscuro, sin corbata y en un ambiente decorado con una cortina marrón. Por supuesto que felicito primero a CAOeste por esta importante conferencia, oportunidad hablarmos sobre las condiciones de efectividad de los derechos políticos de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Y también extiendo un saludo especial a la moderadora y también a todas las panelistas. Mi presentación da un breve recuento de las normas existentes en Brasil para la protección y promoción, sobre todo de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Desde la promulgación de la Constitución de Brasil en 1988, hay una redefinición en la estructura social y política del país, llevando la democracia a un nivel nunca antes alcanzado. Y entre los muchos derechos humanos garantizados en el texto constitucional
está también la participación popular en la gestión pública. Como elemento fundamental en la conformación del interés público, la participación del individuo en la toma de decisiones políticas está estrechamente relacionada con la soberanía popular. La apertura de canales para que opine y participe, transforma al individuo en un ciudadano activo, con poder para influir de manera concreta en las decisiones tomadas en su nombre. Así, existe un círculo virtuoso entre los derechos políticos, la ciudadanía y la democracia. A través de la participación, el individuo se fortalece como ciudadano y, más fortalecido, participa cada vez más, consolidando la cultura democrática y realizando el Estado democrático de derecho. Pero eso no es todo. Aunque la libertad de participación sea uno de los pilares democráticos, la voluntad política solo será legítima si todos pueden ejercer su derecho al voto en igualdad de oportunidades. Una sociedad libre de opresión y sumisión debe considerar la participación política en una dimensión equitativa e inclusiva. La igualdad de oportunidades contribuye a la radicalización democrática, a la emancipación y al cambio social. La libertad de expresarse políticamente es un valor esencial en sí mismo, pero debe garantizarse por igual a todos para que se pueda lograr la justicia social. Como resultado de un proceso histórico de exclusión social, se ha impedido a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones con otras personas en la vida comunitaria. La garantía del sufragio y sus manifestaciones exige así la eliminación de todos los obstáculos que limitan o son demasiado onerosos e impiden que los grupos más vulnerables expresen su potencial político. Es precisamente en este contexto que surgen las normas que promueven la voz ciudadana de las personas con discapacidad. Brasil aprobó en 2009 el texto de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en nuestro país, como en Argentina, por ejemplo, goza de jerarquía constitucional. De hecho, además del compromiso internacional firmado por el país de aplicar a todas las unidades de la federación y a todos los poderes, el texto de la convención constituye un parámetro de control jurídico constitucional y el incumplimiento de sus preceptos es también una violación de sus obligaciones internacionales por el Estado brasileño. El derecho a la accesibilidad se entiende como el derecho a tener acceso a los derechos. Por lo tanto, es un instrumento fundamental para la realización de otros derechos, por lo que existe una relación entre la dignidad humana y el derecho a la accesibilidad. La persona con discapacidad solo puede disfrutar de una vida digna si tiene garantizado el acceso a los derechos fundamentales. Y la accesibilidad electoral tiene como objetivo erradicar, eliminar las barreras que alejan a las personas del ejercicio de sus derechos políticos. En términos generales, la Convención de la ONU se traduce como un importante mecanismo de alcance mundial para modificar el escenario de exclusión de las personas con discapacidad, destacando las vulnerabilidades a que enfrentan los beneficiarios y exigiendo de las autoridades nacionales y los agentes sociales que adopten
medidas concretas para la aplicación de los derechos y garantías previstos en la convención. Hay una mudanza de paradigma con la definición de personas con discapacidad como aquellas con impedimentos a largo plazo de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, pero que de hecho al interactuar con diversas barreras debidas a la actitud y al entorno, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Ese es, por tanto, el cambio de paradigma significativo en la definición de las personas con discapacidad, eliminando el modelo médico y consolidando el modelo social de discapacidad. Y al firmar la convención y luego incorporarla a su legislación nacional como norma constitucional, Brasil asumió la obligación de adoptar las medidas necesarias, no solo para garantizar, pero incluso promover también la accesibilidad política y electoral de las personas con discapacidad. Es el mismo en el sistema interamericano de derechos humanos, con la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y para garantizar la efectividad de la Convención de la ONU, de todos esos tratados internacionales, Brasil promulgó la Ley 13.146 en 2015, la Lei Brasileña de Inclusión o el Estatuto de las Personas con Discapacidad, con grandes expectativas, sea utilizada como instrumento para la afirmación de la ciudadanía y la inclusión de las personas con discapacidad. Con la entrada en vigor de la Ley Brasileña de Inclusión, ya se siente su efectividad en los más diversos ámbitos del derecho. En términos generales, en lo que respecta a las garantías de participación en la vida pública y política de las personas con discapacidad, el artículo 76 de la ley brasileña reproduce básicamente la redacción de la Convención de las Naciones Unidas, de su artículo 29, incorporando en el texto medidas adicionales para realización de ese derecho. En cuanto a la relación entre la capacidad civil y los derechos políticos de las personas con discapacidad, es esencial señalar que hasta la modificación del artículo 3º del Código Civil brasileño por la Ley Brasileña de Inclusión, se consideraban absolutamente incapaces de practicar personalmente los actos de la vida civil, no solo los menores de 16 años, pero también aquellos que, debido a enfermedad o discapacidad mental, no tenían el necesario discernimiento. Desde la LBI, como llamamos nosotros, la Ley Brasileña de Inclusión, solo los menores de 16 años no pueden votar. Así, la alteración promovida por la ley en el Código Civil brasileño no solo vació de contenido el artículo 15.2 de la Constitución, que prevé la incapacidad civil absoluta como una de las hipótesis de pérdida o suspensión de los derechos políticos, sino que después de toda su exclusión histórica, finalmente aseguró también a las personas con discapacidad este derecho fundamental. El artículo 85 de la Ley Brasileña de Inclusión también ha dado un paso conceptual muy importante hacia la aplicación efectiva de la Convención de la ONU, al afirmar expresamente que la interdicción civil
solo afectará a los actos relacionados con la propiedad y los negocios. Y no puede restringir, entre otros, el derecho al voto. Y en un esfuerzo para equiparar oportunidades en el ejercicio de la ciudadanía de los votantes con discapacidad o movilidad reducida, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, incluso antes de la promulgación de la Ley Brasileña de Inclusión, creó el programa de accesibilidad de la justicia electoral, la resolución 23.381 de 2012 del Tribunal Superior Electoral, con el objetivo de implementar de forma gradual medidas que eliminen las barreras físicas, arquitectónicas, de comunicación y también actitudinales. El propósito del programa es promover el acceso amplio o sin restricciones de manera segura y fácil de las personas con discapacidad o movilidad reducida al proceso electoral. Para ejemplificar, las máquinas de votación electrónicas, nuestras urnas electrónicas, además de las teclas en braille, también deben ser habilitadas con el sistema de audio, proporcionando auriculares cuando se le solicite el electora con discapacidad visual. Además, los tribunales electorales deben contar con un comité multidisciplinario para preparar un plan de acción que abarque las medidas previstas en la resolución, en el programa de accesibilidad, supervisar las actividades realizadas y remitir un informe anual al Tribunal Superior Electoral. Con la Ley Brasileña de Inclusión, se consolidó el derecho del votante con discapacidad para que en el momento de la votación pueda ser asistido por una persona de su elección, incluso si no la solicitó con antelación. Otra innovación de la Ley Brasileña de Inclusión se refiere a la prohibición expresa de secciones electorales exclusivas para personas con discapacidad. De hecho, solo puede seguir estableciendo mesas especiales de votación si no son exclusivas para los electores con discapacidad y sin perjuicio, por supuesto, de garantizar la accesibilidad a todos y cada uno de los lugares de votación. La Ley Brasileña de Inclusión también exige que los recursos de audiodescripción, lenguaje de señas y subtitulación estén disponibles en pronunciamientos oficiales, publicidad electoral y debates emitidos por los órganos de radiodifusión, por las radios y emisoras de televisión. Se observa que esta medida es recomendada por el informe de las Naciones Unidas sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida pública y política. Bueno, con el fin de garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en cualquier asunto público, la Ley Brasileña de Inclusión impone a las autoridades el deber de adoptar medidas positivas para la participación de las personas con discapacidad en las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones relacionadas con la vida pública y política y en las actividades administrativas de los propios partidos políticos. Es importante recordar que incluso el Poder Judiciario ha garantizado la promoción de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Ya decidió, por ejemplo, que el hecho de que el elector con discapacidad o movilidad reducida tiene que votar en las
urnas electrónicas sin acceso por rampas o asesores. Eso afecta a su honor y por eso se le garantizó daños morales, una indemnización por la imposibilidad de ejercer su derecho de voto. Otras decisiones en el mismo sentido, garantizando la audiodescripción, la lengua de señas y la subtitulación en la propaganda electoral, incluso la propaganda también de los partidos políticos. Bueno, esos me parecieron unos puntos más importantes que merecían ser señalados para que si pudiera tener una idea de cómo se pasan las cosas en Brasil en referencia a la accesibilidad electoral, a los derechos políticos de las personas con discapacidad, sobre todo después que Brasil firmó la Convención de la ONU, promulgó su ley brasileña de inclusión, que junto con el programa de accesibilidad de la justicia electoral buscan garantizar en toda extensión y plenitud la participación política y el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Joelson, por tu intervención. Muy interesante la experiencia brasilera. Ahora le damos el uso de la palabra a Marcela Centurión Yedro, que nos estará contando la experiencia argentina. Marcela, adelante. Bueno, buenas tardes. Para los ciegos, voy a decir que soy una mujer, tengo 50 años, soy rubia, con rulos, uso anteojos, estoy vestida, hace mucho calor en mi provincia, así que estoy vestida con una solerita, sin mangas, y estoy en mi casa porque estamos haciendo trabajo remoto por el tema de la pandemia, así que lo que tengo de fondo es una pared con artículos regionales de toda la República Argentina. Bueno, yo en realidad, bueno, soy secretaria del Tribunal Electoral de la provincia del Chaco, como dijo recién, me presentó bien Nicole. Entonces yo, más que agradezco que me haya mencionado o ha hecho la publicidad de una especialista, simplemente como por las competencias que se le atribuyen al organismo electoral donde yo trabajo, donde presto mis funciones, lo que tratamos de hacer, lo que hacemos en realidad es organizar, administrar y organizar el proceso electoral. Entonces, en función de esto voy a contar cómo en mi provincia, en la provincia del Chaco, nosotros hemos tratado de avanzar por sobre otros mecanismos que se utilizan en otras provincias, precisamente para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad. No es que la ley provincial no los tuviera en cuenta, porque sí, desde su creación, desde su sanción en el año 85, 1985, que tenía algunas prescripciones acerca de lo que es el voto de las personas con discapacidad. Como por ejemplo, que podía ser asistida por el presidente de mesa, que le mostrara el orden de las boletas. Nosotros todavía en la provincia tenemos las boletas de papel o las papeletas de distintos cuerpos por categorías de cargo, y también hemos avanzado en tecnología últimamente desde el año 2011, así que tenemos un sistema mixto. En algunos lugares de la provincia se vota con la boleta de papel tradicional y en otros con tecnología. Inclusive dentro de los mismos lugares tenemos locales de votación con boleta electrónica, boleta única electrónica, y también con la boleta tradicional de papel.
Entonces, volviendo al sistema, a lo que ya la ley tenía como mecanismos de asistencia, que el presidente de mesa podía acompañar al elector, mostrarle el orden de las boletas y luego retirarse. Y también el elector podía estar acompañado, asistido por una persona de su confianza para poder votar. Cuando incorporamos la herramienta electrónica de sufragio, también, como explicaba la persona que me antecedió, Joelson, también tiene previsto un sistema no tiene braille, sino simplemente numeral. Se aplica yo había presentado una fotito, se aplica una cosita así, que es de acrílico, que tiene para que el elector se pueda ubicar en lo numeral, con unos auriculares puede escuchar. Y tiene también el sistema de alto contraste para aquellas personas que sin ser ciegas tienen dificultad en la visión. Ahora, lo que esto no nos soluciona o no nos solucionaba era el problema de las personas que tienen discapacidades motrices. ¿Por qué? Porque había que colocar, aún así resultaba a veces incómodo, por más que la ley tiene previsto los cuartos oscuros accesibles, que son cuartos oscuros especiales a la entrada del local de votación, que sea cómodo para el ingreso. Aún así, y poniendo la máquina un poquito baja o administrando las boletas de tal manera, igualmente resultaba complicado acceder para aquellas personas que están con silla de ruedas, sobre todo al momento de votar. Y esto, en realidad, ¿por qué lo empezamos a observar? Y en particular, yo estoy en la Secretaría desde el año 2015. Siempre soy empleada vieja del tribunal, pero en la Secretaría estoy desde el 2015. Siempre, cada vez que asistía a los locales de votación, me encontraba con este problema, que la persona discapacitada no tenía la autonomía, ni la independencia, ni la tranquilidad al momento de votar. ¿Por qué? Porque siempre estaba como presionada. Usar ese cuarto oscuro accesible está bueno, pero ¿qué pasa? El presidente de mesa tiene que trasladarse, entonces lo pone como en una situación incómoda. ¿Se me escucha, no? ¿Ok? Bueno, se encontraba como en una situación incómoda. Entonces, ¿esto qué generaba? Que en definitiva, muchas veces la gente no quería ocupar esos cuartos oscuros especiales o accesibles, porque de todas maneras tenía esa complicación al momento de ir a votar. Bueno, así que investigando un poco y sobre todo movidos por que en la ley se incorpora un artículo en el año 2012 que prevé las papeletas o hacer las boletas de papel en sistema braille, empezar a trabajar directamente con las instituciones de discapacitados, especialmente con la de ciegos en principio. ¿Y qué descubrimos en esta charla? En estas charlas o en estas reuniones, que no la cantidad, que no hay un padrón de ciegos en la provincia. Primero, existe alguno que voluntariamente a través de las instituciones que trabajan en distintos lugares tienen como alumnos, y que de la totalidad de ese padrón, que no tenemos certeza si son todos o no, solamente el 3% de esas personas ciegas leen braille. Entonces, ¿qué pasaba? De todas maneras, hacer estas papeletas, no solamente que significa que pudiera haber una identificación de voto, porque en la mesa no tenemos una cantidad X como para no identificar. A veces hay uno, otro en la escuela. En los pueblos muy pequeños de 2.000 o 3.000 personas, tal vez haya uno que lo conoce todo el mundo. Entonces, lo que nos decían era, las personas ciegas no quieren ir a votar y menos van a ir a votar con este tipo de voto de braille. Entonces, nosotros nos pusimos en movimiento y encontramos que la Dirección Nacional Electoral en algún momento, como prueba piloto, había generado esas carpetas que aparecen ahí, unas carpetas especiales que tienen un chip
tienen un lector, acá tienen un lector, tienen un chip y tienen auriculares. La carpeta puede ser puesta, consta de 8 folios que tienen unos bolsillos internos donde se acomodan las boletas, y el elector puede ingresar al cuarto oscuro especial con esa carpeta, ponerla sobre el regazo. Aquellas personas que tienen problemas motrices también las usan las personas embarazadas. O sea, nosotros logramos con esto avanzar sobre la autonomía y la independencia que necesitan, o que nosotros creemos que las personas con discapacidad tienen que tener al momento de ejercer su derecho, que lo hacen con tranquilidad, que lo hacen libremente, que nadie los apura, que no tienen problemas para acercarse a las mesas donde están las boletas. Inclusive en la última elección del año pasado lo que hicimos es incorporar, además en aquellas escuelas donde se vota electrónicamente, además de tener, si quieren votar en su mesa con la máquina, lo pueden hacer si quisieran, si hubieran querido, elegir la carpeta portaboletas, como le llamamos nosotros, y ocuparla, utilizarla en el cuarto oscuro especial. Nosotros, además, la carpeta consta además del chip, que lo puede escuchar, tiene más grande las letras y tiene además el sistema braille. O sea que con esto nosotros cumplimos con todas las normas legales que nos exigen que tenga las boletas en alfabeto braille, y que puedan, además, si no quieren, hacerlo escuchando lo que consta en lo que tiene el chip. Por supuesto que estas carpetas son auditadas antes de cada elección. Nosotros no tenemos en la provincia el registro de peritajes, y de peritos no tiene en alfabeto braille, así que lo hacemos un poco con el consenso de los partidos políticos. Es una decisión nuestra, llamamos a inscribir, cada partido a su vez puede proponer una persona de su confianza que lea braille. El problema auditivo no es, así que con eso nosotros suplimos, es como si fuera una audiencia de las carpetas portaboletas. Asisten todos los partidos políticos y están invitados a presentar su perito para chequear que lo que esté escrito en braille, las etiquetas, estén realmente. De todas maneras, nosotros lo hacemos eso a través del Instituto Chaqueño para Ciegos, así que digamos que es un instituto que nuclea todas las otras instituciones de la provincia, por lo tanto ya tiene un respaldo de base. A nosotros la verdad que estas carpetas nos han dado muy buen resultado. Hay mucho más para hacer, lógicamente, hay muchísimo más, pero trabajamos mucho en el interior de la provincia, sobre todo con la gente discapacitada, de todos los tipos de discapacidades. Tratamos precisamente de lograr que todas las personas discapacitadas que se encuentren incorporadas al padrón puedan realmente votar, ejercer su derecho, hacerlo con tranquilidad, que sepan que hay mecanismos, inclusive la primera vez, por eso hablaba de mejorar, la primera vez que las utilizamos fue en el año 2015, fueron dentro de las urnas, de la primera urna de cada escuela. Y eso no, con sinceridad les digo, no resultó, porque al tener una sola carpeta por local de votación, significaba que había que pedirla, a veces el presidente de mesa no estaba a horario o no le dio la importancia que le tenía que dar. Entonces lo que hicimos ya a partir de la elección siguiente, y bueno, y lo vamos mejorando, es colocarla en los bolsones que se le manda a los delegados electorales, que son personas que trabajan conjuntamente con el Tribunal Electoral para garantizar que toda la escuela funcione de la mejor manera. Entonces, las autoridades de mesa son capacitadas para que al momento de presentarse una persona que las requiera, se le solicite que provea al delegado electoral de esa carpeta, ya sea en el cuarto oscuro
que decida el elector, en el que decida el elector votar. Puede ser en el cuarto oscuro especial o puede hacerlo también en su cuarto oscuro regular donde le toca votar. Así que bueno, humildemente es el aporte que yo quería hacer, que siempre que puedo trato de hacerle, de publicitarlo, de que se conozca, de que exista. Somos la única provincia en toda la Argentina que trabaja con este mecanismo y la verdad que siempre lo recomiendo, es totalmente aconsejable porque no solo, insisto, es para los ciegos, sino también para personas que tengan cualquier otro tipo de discapacidad. Y realmente hemos comprobado que cada vez vota más cantidad de gente discapacitada, ciegos, la verdad que estamos sorprendidos porque inclusive hemos recibido felicitaciones por el uso de estas carpetas porque hemos conseguido realmente que la gente vaya a votar y utilice, lógicamente utilizando este sistema. Así que bueno, muchas gracias. Mi aporte era más que nada práctico, de procedimiento. No quiero ya, Joelson habló suficientemente acerca de la convención y de todo, pero a veces lo que es en teoría está bueno que lo pongamos en práctica las personas que como yo tenemos, digamos, estamos en el campo y tenemos que trabajar con eso. Muchas gracias, Marcela, por tu aporte, súper interesante la experiencia chaqueña. Ahora sí, le vamos a dar el uso de la palabra a la ministra María del Carmen Carreón, quien es directora general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo los grados de especialista en Derecho Electoral y maestría en Derecho. Se encuentra en proceso de titulación del doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial y en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ministra, muchas gracias. adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto el poder coincidir. Nada más rectifico, ahora ya estoy como subsecretaria general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto acaba de suceder a partir del 16 de noviembre. Estoy a sus órdenes y disposición. Y que pues puedan conocer que en México hemos asumido este compromiso de generar condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Existen dos autoridades electorales por cuanto hace el Instituto Nacional Electoral, que es esta autoridad que organiza todos los procesos electorales, coordinado con 32 institutos o conocidos acá como OPLES, y hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad que resuelve todos los asuntos que tenga que ver con algún tipo de violación o conflicto que se dé en los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Y a su vez tiene 6 salas regionales que tienen también es una sala superior con 6 salas regionales, 5 salas regionales y una sala regional especializada. En cada entidad federativa se encuentra también tribunales electorales locales que no pertenecen al Poder Judicial, son son órganos autónomos. ¿Me darían autorización para hacer una presentación? Si me pudieran ayudar, si fuera posible. Sí, abajo ¿Sí? dice compartir pantalla. Sí, es que me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. A ver, ahí. Está activado. Ya, perfecto. Para que pues puedan conocer un poquito cómo en México hemos realizado tanto en la parte
administrativa como en la jurisdiccional. ¿Se logra ver? ¿Se ve? No, todavía no ¿Todavía aparece no? la imagen. Oh, ok. ¿Cómo hemos avanzado ya incluso en sentencias y puedan, pues, Ahora sí. perfecto, gracias. Pues bueno, que ustedes sepan que en México, pues bueno, estamos conscientes que, ay, perdón, se me movió. Gracias. Pues bueno, en donde el desarrollo de la democracia como todo un proceso social, pues no siempre es lineal y en este camino se ha transitado y se seguirá haciéndolo, pues por numerosas etapas y avances, retrocesos, ajustes y replanteamientos. Es que se me movió la... ¿No puedo regresar a la pantalla? Ya, perdón. Gracias. Y esto pues no ha bastado para establecer estos principios democráticos para la participación política del pueblo, de los ciudadanos o de las personas en general, si en las categorías pueblo, ciudadano o persona hemos dejado afuera a grandes grupos en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos originarios, como son incluso se ha considerado a las mujeres, a las infancias y obviamente a las personas con discapacidad, que históricamente ha sido un grupo discriminado, que incluso sabemos que hay una etapa de la presidencia, ¿no? El de que era como una maldición que hubiera personas con discapacidad. Coincido con Joelson que ahorita tenemos que fomentar el tema de este modelo social y que no se confunda con este híbrido entre modelo médico reparador con un poquito de social. El creer que la ciudadanía y la participación activa dependen de una normalidad, o sea, realmente es algo muy subjetivo el establecer qué es o qué consideramos como algo normal, pues seguramente eso tiene un origen en esta mirada androcéntrica, etnocéntrica, adultocéntrica, tratándose con niñas, niños y adolescentes, homofóbica, xenofóbica y discriminadora de mujeres, niñas, niños y jóvenes, así como los adultos mayores. Esto, pues bueno, se privilegia el dominio de hombres adultos, blancos, heterosexuales, porque incluso históricamente sabemos que la categoría de los derechos político-electorales tiene que ver con una calidad que no todas las personas tienen. Esta calidad de ser ciudadano, e históricamente pues sabemos que los ciudadanos eran las personas blancas, que tuvieran la calidad de ciudadano, y bueno, esto también estamos hablando de distinciones y de categorías de ciudadanos. Sin lugar a dudas, el paso de una democracia formal a una democracia real, el tránsito de una democracia representativa hacia una democracia participativa, pues requiere un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma entre muchas personas y entre muchas cosas, pues implica reconocer en los hechos, no solo en las leyes, como en las personas con discapacidad que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier persona, incluyendo el reconocimiento de su plena capacidad jurídica, independientemente del tipo y nivel de discapacidad. Específicamente en el caso de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos políticos, pues sabemos que no es suficiente su reconocimiento, sino que es necesario eliminar estas barreras, no solo físicas, y creo que las más difíciles son las culturales y las sociales que nosotros como ciudadanos o como personas ponemos,
Y por ello creo que es importante, en nuestro entender, analizar y plantear los avances desde dos ópticas, que es por una parte el garantizar condiciones para ejercer los derechos políticos a las personas de todos los tipos y niveles de discapacidad, o sea, todas las condiciones, es decir, pues deberíamos poder ejercer los derechos políticos las personas con discapacidad física, visual, mental, auditiva, intelectual, incluida incluso la atención psiquiátrica y la discapacidad múltiple. Por otra parte, pues bueno, debemos garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de todos los derechos políticos, no solo el del voto, que ese es como el más explorado, sino también que existan las condiciones para que esta población ejerza todos sus derechos, este derecho de votar, a ser votada, asociarse, reunirse, afiliarse a un partido político o formar parte de asociaciones, incluso ser funcionarios de casilla, si fue seleccionada en el sorteo para ser observadora electoral y dentro del derecho a la libertad de expresión, que es algo sumamente importante, tanto este derecho a saber, este derecho a la información y el derecho a la libertad de expresarse, así como el derecho a estar totalmente informada. En México se ha logrado ya dar un importante avance por la vinculación entre estas dos autoridades federales, como les comentaba, el Instituto Nacional Electoral, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, pues el INE, esta autoridad que les comentaba, que organiza los procesos electorales, pudimos trabajar con ellos a partir en el 2018, en donde, pues al emitir las credenciales para votar, pues bueno, se rescatan algunos aciertos en el proceso electoral, que en ese momento decíamos que era el más grande que íbamos a tener en la historia, y sorpresa, en el 2021 es pues de otras dimensiones más grandes a lo que tuvimos en el 2018, ¿no? En lo relativo al derecho de participar las personas con discapacidad como funcionarios de casilla, se diseñó e implementó el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad para la integración de las mesas directivas de casilla, y gracias a la cual, pues, 776 personas con discapacidad participaron como funcionarias y funcionarios de casilla, el 50% con discapacidad física, 5% con discapacidad psicosocial, 6% intelectual, 12% auditiva y 22% visual. También en el proceso electoral, bueno, a diferencia que en el proceso electoral del 2016, pues habían participado 249 personas con discapacidad y en 2017 134. Entonces sí pudimos ver una mayor participación y ojalá sí lo tengamos también en este proceso electoral que ya inició. El 3% de la ciudadanía sorteada con discapacidad aceptó colaborar en el desarrollo de la jornada electoral y fue capacitada para ello. Fueron designadas 1,963 personas con discapacidad como funcionarias o funcionarios de casilla. 1,122 fueron hombres, 841 fueron mujeres, 9 de ellas y ellos participaron como presidentas o presidentes de mesa directiva de casilla. El 80% de la ciudadanía con discapacidad que fue designada aceptó participar el día de la jornada electoral, y una de las medidas más innovadoras de este protocolo pues fue la posibilidad de que las personas con discapacidad pudieran desempeñar esta labor como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, con el acompañamiento de una persona como este sistema de apoyos que debemos de construir para el empoderamiento y el reconocimiento de estos derechos. Y como resultado, pues se tuvieron que 575 funcionarias y funcionarios
utilizaron esta medida, dando como resultado que 21 sí recurrieron al apoyo de otro funcionario de mesa directiva de casilla, 15 al de ser un capacitador asistente electoral y 539 a alguna persona de su confianza. En cuanto a el derecho a votar, pues se destaca que de 2015 al agosto del 2019, después de la jornada electoral que fue en 2018, bueno, 553,813 personas con discapacidad habían acudido a tramitar su credencial para votar. De ello, pues 25,028 personas lo hicieron entre el mes de enero y mayo del 2018. ¿Por qué es importante este dato? Porque previo al 2015 no había una estadística para poder identificar quién, o sea, que era importante generar una estadística de saber en dónde están las personas con discapacidad, y eso te permite generar política pública para la organización de un proceso electoral y para cualquier autoridad que le corresponda generar políticas públicas. De de 156,792 casillas instaladas, pues contaron con plantilla en braille para las boletas instructivo, etiquetas en sistema braille para las urnas, mampara especial, que incluso era pues movible, ¿no? Con el objeto de poder guardar la secrecía, aun y cuando hay cosas todavía por mejorar, pero bueno, se contaban con esas mamparas. Cartel de información de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla, así como algo que se construyó en coordinación con la sociedad civil, el formato de registro de electores con discapacidad que acudieron a votar. De esas formato que se construyó, de esas 156,000 casillas, pues bueno, desafortunadamente solamente se lograron recuperar 19,045 formatos con información que reportaron la participación de 105,056 personas con discapacidad, de las cuales 58,415 fueron mujeres y 46,641 hombres. Se instalaron 31 casillas especiales en hospitales en el mismo número de estados para que votaran personas hospitalizadas que pudieran trasladarse a la casilla fija, así como para sus familias y personal de guardia. Incluso en ese año del 2018 es la primera vez que se instaló en hospitales, y bueno, siempre es importante acudir las autoridades electorales a donde está la ciudadanía y tratar de cualquier medio posible conocer cuál es la voluntad de los votantes. Se realizó prueba piloto de una casilla itinerante al hospital para que las personas hospitalizadas votaran desde su cama. En esa modalidad votaron solamente 200 personas, y en el campo del derecho a ser votado, en este ejercicio, pues se observaron los siguientes avances. Los partidos políticos nacionales solamente registraron 61 personas con discapacidad como candidatas en el proceso electoral del 2018 a 57 cargos de elección popular, de los cuales pues solamente 18,299 cargos que se eligieron. Nos estamos hablando del 0.31%. Sé que tenemos mucho que trabajar y fortalecer con los partidos políticos. Incluso se está trabajando por parte de los institutos electorales locales para que exista estos acuerdos de acciones afirmativas para que también los partidos políticos puedan postular a personas que tengan algún tipo de condición de personas con discapacidad.
En 4 fórmulas, el propietario y suplente fueron personas con discapacidad. Aquí tenemos a Cintia Molano, quien ella ganó como diputada federal suplente en el estado de Coahuila, en donde la diputada federal titular es la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Se han hecho una muy buena mancuerna para presentar iniciativas. Donny Verdugo Aguilar, que esta persona nació sin piernas y sin brazos, fue electo como presidente municipal, y el diputado federal Hugo Rafael Ruiz, pues el primer diputado federal ciego que obtuvo una curul por el principio de representación proporcional. Hay que señalar que el INE también ha estado impulsando la iniciativa de ley para que el 6%, que era lo que les comentaba, este acuerdo para que el 6% de las candidaturas de los partidos políticos pues sea una cuota de personas con discapacidad, pero aquí hay que ir identificando que sea pues una condición de nacimiento y no adquirida. Son de las cosas que tenemos que ir evaluando y perfilando y perfeccionando para que no se utilice o malutilice por a algunos ciudadanos que desafortunadamente que no permiten que siga habiendo representación de grupos minoritarios. Por cuanto hace al acceso a la información electoral de personas con discapacidad, pues se tuvo como logro que se realizaron 3 debates presidenciales con intérpretes de lengua de señas mexicana, donde participaron intérpretes sordos que realizaron una interpretación simultánea que fue considerado dentro de la comunidad de sordos, en donde se veían representados. Y bueno, nos tocó, como hemos venido trabajando año con año, incluso el 3, 4 y 5 de diciembre tendremos nuestro 5º taller nacional de capacitación de intérpretes en lengua de señas mexicana en el ámbito jurídico. Pues aquí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos venido trabajando con las asociaciones de intérpretes en lengua de señas mexicana para capacitarlos en la lengua de señas. Ay, rapidísimo que me queda un minuto. Pues bueno, en el tema del Tribunal Electoral, pues afortunadamente contamos ya con sentencias en donde se ponderó la paridad de género y personas con discapacidad, y quedó un diputado en el estado de Zacatecas. Su servidora emitió la guía práctica de inclusión de personas con discapacidad, acceso a la justicia y derechos político-electorales, con el objeto de que pues fuera este instrumento para la autoridad administrativa y jurisdiccional que no tiene conocimiento de lo que es la discapacidad, y al momento de resolver un asunto tengan todos los elementos para siempre poner a la persona como lo más importante y no se le violen sus derechos. Cómo hacer ajustes razonables, y que ustedes sepan que en la Sala Regional Especializada se emitió una sentencia en donde se obligó a los partidos políticos que al momento de subtitular los spots tuviera subtítulos, y también tuvieran intérpretes en lengua de señas mexicana. Ahora nuestro presidente, pues en todas sus intervenciones ya cuenta de manera permanente con intérpretes en la lengua de señas mexicana. Incluso hay ya, ahorita con el tema de la pandemia, es sumamente importante que existan los intérpretes en la lengua de señas mexicana para proteger a la salud de las personas con discapacidad auditiva. Pues contamos también con esta sentencia en donde, pues bueno, solicitamos también al Instituto Nacional Electoral que emitiera medidas al respecto. Y la Sala Superior pues emitió el REC 1150 del 2018, que es lo que les comentaba, de que llegó al cargo una persona con discapacidad motriz como diputado en lugar de la paridad de género, que también son de los temas más importantes.
El Tribunal Electoral reconoció el ejercicio al sufragio de las personas con discapacidad en los cargos de elección popular y en el cual obliga a las autoridades medidas compensatorias necesarias a fin de que puedan ser electas de manera efectiva. Y esto también ha ayudado mucho para que las entidades federativas emitan lineamientos y emitan estas acciones para que también sean postuladas personas con discapacidad a cargos de elección popular. Créanme que año con año, cada proceso electoral hemos venido realizando acciones y bueno, nada más que ustedes pudieran conocer lo que hicimos una constitución en formatos accesibles, un glosario en lengua de señas mexicana en el ámbito procesal electoral y bueno, en un minuto se los podré enseñar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, con eso concluimos las 3 intervenciones. No hay preguntas en el chat. Joelson o Marcela, ¿tienen algún comentario que hacer sobre el resto de las intervenciones a modo de cierre? Bueno, solo decir que me parece que los retos en todos nuestros países son prácticamente los mismos. O sea, ya tenemos una legislación muy avanzada que garantiza los derechos. Así es en México, así también en Argentina, porque nuestros países firmaron a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y, por supuesto, para garantizar incluso sus derechos políticos. Y es así, buscar medidas concretas, acciones, planes, informes de nuestras autoridades para que se concretice o concreticen las normas, los principios, las recomendaciones que nos da, que nos brinda la Convención de la ONU y también el propio comité que supervisiona la implementación de la Convención de la ONU. El comité también ya emitió sus recomendaciones a todos nuestros países para que se garantice de manera concreta la accesibilidad electoral. Y como hemos visto, que se garantice a todos los seguimientos de las personas con discapacidad. Esa es una otra dificultad. Hacer con que los candidatos, candidatas, los partidos políticos y las autoridades recuerden que incluso referente al contenido, se debe buscar todas las medidas de accesibilidad posibles para que se contemplen, que se aseguren los derechos de todos los seguimientos de las personas con discapacidad. En Brasil, por ejemplo, me parece importante mencionar que después de la ley brasileña de inclusión que prohibió la interdicción civil total de las personas con discapacidad, prácticamente dobló el número de personas con discapacidad registradas en el padrón electoral. Y yo quiero creer que fue justo por eso, porque ya no se puede más prohibir, interditar absolutamente a una persona con discapacidad. Y eso fue importante porque más que garantizar el derecho al voto, ya tenemos que hablar también sobre el derecho de ser votadas, candidatos y candidatas con deficiencia. Incluso las personas con discapacidad
psicosocial o intelectual. Esa es una otra cuestión que me parece jurídicamente muy importante también. Por la primera vez tuvimos en Brasil candidatos con discapacidad intelectual que se presentaron como candidatos, personas con discapacidad intelectual que se presentaron como candidatos, candidatas en esas últimas elecciones. Entonces, por lo demás, de garantizar los equipos, los materiales, las informaciones, me parece de fundamental importancia crear las condiciones concretas, las cuotas de candidatura, por ejemplo, o más allá que eso, los asientos en los parlamentos para las personas con discapacidad, los recursos financieros, también me parece de fundamental importancia hablar sobre eso para que se pueda garantizar a las personas con discapacidad durante sus campañas que participen en pie de igualdad con los demás candidatos y candidatas. Y todos los recursos de accesibilidad también en la publicidad electoral de los candidatos y candidatas. Y al fin, la participación en la propia administración de los partidos políticos, en las juntas directivas de los partidos políticos, para que las personas con deficiencia puedan incidir también sobre la distribución de los recursos, sobre las campañas, el tiempo en la televisión, en la radio. O sea, me parece necesario pensarmos ahí en todas esas medidas concretas para que ahí sí se pueda efectivar la Convención de la ONU, nuestras constituciones y la legislación nacional de cada uno de nuestros países. Por eso, claro, felicitar una vez más a Acá Oeste por la oportunidad que nos brindó hoy día para hablar sobre ese importante tema y conocer un poco de no solo de la legislación, pero de la realidad de cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Joelson, por tus aportes. Marcela, ¿tus conclusiones finales? Sí, antes de hacer las conclusiones, responder ahí en el chat a Salicia, que me pregunta si estamos haciendo un cambio de sistema y si hubo algún tipo de denuncia de fraude por parte de los discapacitados por el tema de la votación. Supongo que tiene que ver por la herramienta del papel, digamos, la boleta tradicional de papel. No hubo, aclararle que no hubo ninguna denuncia por parte de los discapacitados. Gracias a Dios nosotros tenemos un sistema, a pesar de que siempre ese tipo de herramienta trae sus complicaciones. No hemos tenido hace ya muchos años denuncias de fraude. Sí hay por ahí denuncias de las comunes, pero no se ha comprobado nunca de un fraude electoral por el tema de las boletas. Sí, venimos haciendo un proceso ya largo desde el 2011 de cambio de sistema de votación. La ley incorporó el Código Electoral Provincial, incorporó tecnología para la emisión de sufragio, en realidad para todas las etapas. De hecho, nosotros tenemos desde la oficialización de las listas de candidatos, prácticamente todas las etapas hasta la proclamación está sistematizado sistematizado. Y parte de esto es la herramienta de sufragio también. No alcanzamos porque tiene un límite que lógicamente que es la factibilidad presupuestaria, y yo a esos límites le pondría también el tema de la capacitación del electorado en general, que es necesario para que realmente la herramienta que vaya a reemplazar la boleta de papel venga para quedarse y no nuevamente que
no funcione y que tengamos que retroceder. La verdad que hasta ahora funciona, tiene su costo, no voy a decir que no, pero no funciona, es la boleta única electrónica, es decir, tiene soporte de papel a diferencia del sistema brasilero, se vota electrónicamente, pero imprime una boleta que contiene la elección, la opción electoral, y eso se coloca dentro de la urna. La máquina sería como una máquina boba, digamos, nada más uno elige, imprime y ya no guarda ninguna información. Y bueno, sí, como conclusiones finales, unirme, compartir un poco lo que dice Joelson y lo que decía hoy Carmen, de que en realidad tenemos mucho para trabajar, mucho para avanzar todavía en todo lo que tiene que ver, cada uno con su realidad, su contexto político, su contexto legislativo y también los medios que tenga cada lugar, ¿no? Trabajar mucho en las legislaciones y desde los organismos que estamos para aplicar la legislación, no quedarnos quietos, seguir en la medida de lo posible, insisto, y de los medios de cada uno, generando más acciones, que es un poco lo que dije hoy, que lo que quería mostrar eran las acciones, lo que nosotros hacemos tratando inclusive a veces de adaptar nuestra legislación, porque a veces no es claro, pero bueno, es un contexto, es un código y decir, bueno, me permiten en la provincia del Chaco, por ejemplo, en un artículo tenemos la incorporación de tecnología, en otro tenemos el alfabeto braille, por otro lado tenemos en otro articulito que dice que tenemos que tomar todas las medidas para que las personas discapacitadas puedan ejercer su derecho o los que estén imposibilitados, nosotros garantizarle que lo van a poder hacer de la mejor manera. Y bueno, trabajar con esto y digamos, moverse con mucha cintura dentro de la legislación. Para mí es importante el consenso, siempre trabajamos con el consenso de los partidos políticos porque son ellos los representantes también de la gente, y capacitar, mucha capacitación, acceder desde el tribunal, y ojalá lográramos que desde los partidos políticos también trabajaran, estamos en eso. Lo venimos haciendo, digamos que para un proceso hay un camino, hay un objetivo y lo vamos siguiendo, y creo que lo importante es ir dando pasos sobre seguro para realmente lograr el objetivo que nos proponemos a largo plazo. La legislación viene acompañando, así que no creo, no es ese un problema, pero sí, mi provincia es una provincia mediana, pero todavía tenemos lugares donde tenemos una comunidad originaria de pueblos originarios muy grande, que está más que nada en el interior de la provincia. Entonces, es trasladarnos, son recursos que hay que poner en capacitación, en hacerle comprender a la gente que a veces el mostrar que hay una persona discapacitada en la familia, en el pueblo, mi vecino, no tiene que ver con una forma de discriminación, sino todo lo contrario, con una forma de integrarlo y de que puedan acceder y conocer de qué manera puede ejercer su derecho. Y la verdad, en la provincia todavía no hemos tenido el ejercicio del derecho político pasivo, digamos, a ser elegido. No está regulado, ni tampoco hemos tenido casos, pero tomo la posta de lo que han hecho en otros lugares para empezar a trabajar sobre eso y ver si no podemos conseguir esas cuotas de participación también, que la verdad que me parece muy importante. Nosotros como organismo estamos muy comprometidos con todo el tema de los discapacitados. Así que bueno, trabajaremos en algún proyecto legislativo seguramente a ver si se acompaña con eso. Y bueno, muchísimas gracias. Un privilegio para mí realmente compartir con Carmen y con Joelson, porque lo mío es una tarea muy práctica, digamos, pero y felicitaciones a Cabo Este porque excelente el trabajo que realizan permanentemente.
Muchísimas gracias a vos, Marcela. Ahora, para finalizar, Carmen, ¿querés decir unas palabras de cierre? Pues igual que mis compañeros de panel, gracias por esta oportunidad, por ocuparse de algo tan importante y relevante que nos compromete como autoridades. Bien dicen que lo que no se habla no se conoce. Y para mí es muy importante el que las personas con discapacidad conozcan sus derechos, que sepan cómo impugnarlos, cómo reconocerlos y a su vez los mecanismos para poderlos defender. Hicimos ahí un diagnóstico de ver por qué no había medios de impugnación interpuestos por personas con discapacidad, porque cuando empezamos a tocar este tema, su servidora era juzgadora en un tribunal electoral local de la Ciudad de México, y había como esta idea de que pues las personas con discapacidad no tienen derecho a ser electas ni a votar. Entonces como que decimos, wow, si hay esa percepción, pues bueno, también los familiares no hacen nada por construir este sistema de apoyos y hacer que hagan válido el derecho a su credencial de elector para estar identificados. El que sepan que sí puedo tomar decisiones, y mucho se piensa que pueden ser manipuladas las personas con discapacidad y decir, bueno, tampoco seamos tan, tan estrictos, porque si no hay campañas por parte de los partidos políticos, que las autoridades les obliguemos a que sus campañas sean en formatos accesibles, pues ¿cómo van a saber por quién votar o cómo tomar decisiones? Como autoridades estamos obligadas a utilizar los diferentes mecanismos de información que son los formatos accesibles. Como les comentaba, hicimos un DOMI de la Constitución en formatos accesibles, está en lengua de señas mexicana, en braille, en audio, y con pictogramas, que es como de lo más difíciles y de la fácil lectura, ¿no? Porque la fácil lectura no es un resumen. Incluso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos emitido sentencias de fácil lectura porque o va dirigido a niñas, niños y adolescentes, o a personas con discapacidad, o a pueblos originarios, en donde lo que estamos buscando es que también se entienda lo que la autoridad quiere comunicarle a la ciudadanía. Y esa es una responsabilidad de las autoridades y no de la ciudadanía tratar de entender a las autoridades. Creo que tenemos que generar estos mecanismos, digo, como les comentaba, nosotros hicimos o construimos con un grupo multidisciplinario estos glosarios en lengua de señas mexicana para ir socializando los neologismos y construir un lenguaje jurídico en lengua de señas. ¿Por qué? Porque hay violaciones al debido proceso, dejen ustedes, en los derechos político-electorales, en materia penal, en materia civil, en materia familiar, al no conocer el juez o las partes involucradas la lengua de señas mexicana. Y eso es algo muy, muy importante, que son derechos a veces hasta irreparables que se está cometiendo en contra de las personas con discapacidad. Y también, pues bueno, de verdad que reconocer a COESTE que pueda visualizar este derecho comparado y que podamos estarnos retroalimentando, porque efectivamente de esto sacamos las mejores prácticas de decir, si en Ecuador ya tienen voto domiciliado, si en Honduras también ya hay voto de personas con discapacidad, en Paraguay, ¿no? O sea, ¿por qué los demás no? ¿Cuál es la diferencia? Y esto nos ayuda a construir a través de las mejores prácticas, mejores resultados, ¿no? Entonces, con mucho gusto pongo a su disposición en medio electrónico la guía práctica de inclusión de personas con discapacidad en procesos electorales, la cual es editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de poder llegar a mayores personas
porque entre mejor informadas están, van a poder hacer válidos sus derechos. Solicitaría que también aquí las autoridades hiciéramos un esfuerzo de siempre estar con la disposición de estar capacitándonos y enfrentando retos de cómo impartir o procurar justicia de una mejor manera, y que exista estas bases de datos. Aquí en México ya se había legislado, nada más que no se ha podido realizar, el contar con una base de datos que pueda identificar en dónde están las personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad se tiene, porque es difícil entonces, si no tenemos esa información, era el registro de personas con discapacidad. Eso también forma parte de la legislación, y que pues ojalá que podamos seguir haciendo estos ejercicios para seguirnos retroalimentando y mejorando nuestras prácticas a favor de la ciudadanía, y que sepan pues que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues es una autoridad que también, más allá de cuidar los derechos político-electorales de los ciudadanos, cuida también derechos humanos, haciendo ajustes razonables en la impartición de justicia. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Con esto damos por terminado el encuentro. Agradecemos nuevamente a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron. Agradecemos a nuestros expositores, Joelson, Marcela y Carmen. Fue un gusto tenerlos y escuchar sus diferentes experiencias. Agradecemos muchísimo su participación y los esperamos en nuestras próximas actividades. Pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter e Instagram, caoeste_ONG, y en Facebook Caoeste México. Y si quieren rever las intervenciones, en 24 horas aproximadamente tendremos el video publicado en el canal de YouTube de Transparencia Electoral.